Bienvenidos a esta sesión sobre procesos químicos. Hoy exploraremos cómo la industria transforma la materia y los fundamentos técnicos que rigen estas operaciones en el mundo moderno. Comenzamos definiendo la industria química. Su esencia radica en el uso de materiales de origen animal o mineral para extraer y recombinar sustancias a nivel molecular. Es una industria singular, ya que actúa tanto en el sector primario como en el secundario, alimentando a otras industrias y creando productos finales. Para entender su alcance, revisemos los sectores productivos. El sector primario es la base, aquí se obtienen los recursos directamente de la naturaleza, como en la agricultura o la minería, transformándolos en materias primas no elaboradas. Por otro lado, el sector secundario o industrial se enfoca en la transformación de esas materias primas en bienes. Aquí distinguimos entre la industria extractiva y la de transformación, ambas fundamentales para abastecer las necesidades del mercado global. Dependiendo del destino de sus productos, la industria química se divide en dos tipos, la de base, que produce insumos para otras industrias, como la petroquímica, y la de transformación, que crea bienes de consumo directo como medicamentos o fertilizantes. Si profundizamos en sus ramas, encontramos la química básica, que busca sustancias en su estado más puro como el hidrógeno o el azufre. También destaca la petroquímica, que no extrae el petróleo, sino que lo refina para obtener gasolina, gasoil y otros compuestos esenciales. Existen otras especializaciones críticas, la industria de solventes para limpieza, la farmacéutica que utiliza la bioquímica para crear medicamentos, y la de fertilizantes, que es el motor que sustenta la productividad agrícola mundial. Finalmente, no podemos olvidar la industria de los pesticidas, vital para el control de plagas tanto agrícolas como domésticas, y la industria de los plásticos, que transforma cadenas de polímeros en una variedad infinita de materiales cotidianos. Entrando en materia técnica, ¿qué es un proceso químico? Son transformaciones con interacción atómica. A menudo se debate si procesos como la laminación son químicos, técnicamente, la literatura exige una reacción. Propiedades como la acidez, la combustibilidad o la fermentación son claves para identificarlos. ¿Cómo reconocemos un proceso químico en la práctica? Hay indicadores claros, liberación de gas, cambios de color permanentes, o la imposibilidad de revertir la transformación. Ejemplos cotidianos incluyen desde hornear un pastel o la digestión, hasta la fotosíntesis y la oxidación de un metal. Para dominar estos procesos, la ingeniería requiere conceptos base. El primero es la densidad, esa relación entre masa y volumen. Es vital recordar que en líquidos y sólidos la densidad varía principalmente con la temperatura, más que con la presión. Un concepto derivado es la densidad molar o concentración molar. Aquí relacionamos los moles de una sustancia por unidad de volumen, integrando el peso molecular en nuestros cálculos de mezcla. La gravedad específica, o densidad relativa, es un valor adimensional que compara la densidad de una sustancia con una de referencia. Para facilitar la medición industrial, se han creado escalas de grados que expresan estas concentraciones de forma práctica. En la industria alimentaria destacan los grados Brix, esenciales para medir el azúcar en jugos y jarabes, y los grados Baumé, que se utilizan habitualmente para ácidos y líquidos de distintas densidades respecto al agua. Para el sector de las bebidas, utilizamos los grados Gay-Lussac. Esta escala mide directamente el porcentaje en volumen de alcohol mediante un alcoholímetro, siendo la unidad estándar para reportar el contenido alcohólico comercial. En el sector energético, la escala fundamental son los grados API, establecidos por el American Petroleum Institute. Es la medida estándar para determinar qué tan pesado o liviano es un producto petrolífero respecto al agua. El volumen específico es simplemente el inverso de la densidad. Mientras que en sólidos y líquidos es bastante estable, en los gases es extremadamente sensible a cualquier cambio de temperatura y presión, lo que exige un control riguroso. No podemos avanzar sin mencionar el peso molecular o atómico. Es el valor fundamental de cada sustancia, tabulado en la tabla periódica, que nos permite realizar la transición entre la masa física y la cantidad de sustancia en moles. La temperatura mide la energía cinética molecular. Mientras Celsius y Fahrenheit son escalas relativas basadas en el comportamiento del agua, las escalas Kelvin y Rankine son absolutas, partiendo desde el cero absoluto donde no existe movimiento molecular. La presión es la fuerza ejercida sobre un área. Debemos distinguir entre la presión atmosférica, la relativa, medida con manómetros, la absoluta, que suma ambas, y conceptos como la presión de vacío o la presión parcial de un componente en una mezcla.
En esta gráfica podemos visualizar mejor la relación entre estos tipos de presión. Entender esta jerarquía es crítico para el diseño de reactores y sistemas de transporte de fluidos. Para que los científicos puedan comparar resultados, la IUPAC define condiciones de referencia. Las condiciones estándar operan a 0 grados Celsius, mientras que las condiciones normales se sitúan a 25 grados, ambas a una presión de 1 bar. La composición química nos indica las proporciones de una mezcla. Una de las formas más comunes de expresarla es la fracción másica, que relaciona la masa de un componente específico con la masa total de la mezcla. De manera similar, la fracción molar relaciona los moles de un componente con el total de moles. Es la unidad preferida en los cálculos de equilibrio químico y estequiometría. Por último, en mezclas gaseosas o soluciones líquidas, solemos usar la fracción volumétrica, comparando el volumen de un componente individual frente al volumen total, siempre bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. A veces necesitamos reportar composiciones omitiendo ciertos elementos, lo que llamamos base libre. Un caso típico es la base húmeda, donde incluimos el contenido de agua como parte del porcentaje total del material. Por el contrario, la base seca excluye el agua del cálculo total, aunque el agua esté físicamente presente. Se utiliza para expresar la relación entre la masa de agua y la masa de sólido totalmente seco. Para resolver cualquier problema de balance, debemos elegir una base de cálculo. Puede ser un tiempo, una masa o un flujo. Seleccionarla correctamente, ya sea sobre una corriente de entrada o un componente inerte, simplifica drásticamente los cálculos de ingeniería. Finalizamos con la estequiometría. La ecuación química es nuestra hoja de ruta, nos dice qué reactivos se transforman en qué productos y en qué proporciones exactas, gracias a los coeficientes estequiométricos. Sin este balance, no habría control sobre la producción química.